Hoy día vamos a ver la clase 5 en la que vamos a ver el tema de lugar geométrico de la raíz, el cual se abrevia LGR. Esta, como pueden ver, es la primera parte, porque la segunda parte del lugar geométrico de la raíz lo vamos a ver en la clase 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta clase? Primero vamos a tener una introducción al lugar geométrico de la raíz, que es algo muy similar a lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada. Luego vamos a describir el LGR, vamos a analizar cómo se comportan los polos y ceros del lugar geométrico, y luego vamos a estudiar dos condiciones, que son la condición de módulo y la condición de ángulo, que son claves para cuando uno tenga que diseñar a mano el lugar geométrico de la raíz. Usando todos estos componentes, después en la próxima clase vamos a ver cómo dibujar el lugar geométrico de la raíz. Entonces, si iniciamos, se pueden dar cuenta que acá nos estamos encontrando con el mismo diagrama que vimos la clase pasada, en el que teníamos una función de transferencia dada por acá en la figura, y a la cual veíamos cómo se iban a comportar los polos en lazo cerrado de este sistema a medida que aumentábamos el valor de K. Como obtuvimos la vez pasada, tenemos la figura acá, que de los tres polos que tenía este sistema, uno se iba alejando cada vez más del origen, mientras que los otros dos se acercaban. Este recorrido de los polos es lo que nosotros llamamos el lugar geométrico de la raíz. Que es lo importante, que nos muestra cuáles son las posiciones posibles de cada polo, y además nos está mostrando en qué puntos nuestro sistema se está volviendo inestable. En el caso de acá, de la figura, si se recuerdan bien, yo lo dibujé hasta el punto en el que el sistema se vuelve inestable. Si se fijan, estoy cruzando el eje 0, y cuando yo simulo la respuesta al escalón de esta función de transferencia, cuando cruzo justo el eje 0, pueden ver que obtengo un sistema que es inestable. Sabiendo el lugar geométrico de la raíz, estos son los valores que nosotros podemos evitar. Entonces la idea de esto es cómo encontrar un valor de K, o cuáles son todos los posibles valores de K, y cómo se van a ir comportando los polos en lazo cerrado de esta planta. Luego, acá tenemos otro ejemplo. Si se fijan, acá tenemos una planta 1 sobre S más 10, tenemos un controlador K y tenemos nuestra función en lazo cerrado. La función de transferencia en lazo cerrado de este sistema está dada por K sobre S cuadrado más 10S más K. Entonces podemos ver que los polos en lazo cerrado del sistema dependen del valor de K, mientras que los polos en lazo abiertos son solamente S por S más 10. Por lo tanto, los polos en lazo abierto no dependen de K. Luego, si nosotros le calculamos todos los polos en lazo cerrado en función de K, tenemos esta tabla. Acá se fijan en la primera columna, yo tengo cómo van variando los valores de K, mientras que en las columnas 2 y 3 tengo el valor de estos polos, que parten en menos 10 y 0 y así van cambiando hasta que se vuelven complejos conjugados. Si yo ahora estos mismos polos, en vez de escribirlos en una tabla, los grafico, tengo acá la figura de cómo se van moviendo. Si se fijan, igual que como se los muestro en las tablas, partían en 0 y en menos 10, ambos polos se están acercando, van a llegar hasta menos 5 y luego se empiezan a alejar de forma conjugada. ¿Qué nos dice este sistema? En este caso, cualquier valor de K que tome el sistema, mi lazo cerrado se va a mantener estable, porque si se fijan, nunca me estoy acercando al origen, no me estoy acercando al eje 0. Y lo otro que es importante que veamos es que los dos polos se están alejando. Están yendo en direcciones contrarias. ¿Por qué es eso? ¿Por qué les digo que tengan ojo con esto? Porque va a ser una de las principales características del lugar geométrico de la raíz y lo que nos vamos a fijar cuando lo estemos ya intentando encontrar en la próxima clase. Entonces, bueno, acá al lado izquierdo pueden ver que hay dos ejemplos de lugar geométrico de la raíz, para que no vean solamente el otro. Acá tenemos dos funciones. En la primera, la superior, es una función que está compuesta por tres polos, 1, 2 y 3. Y la segunda la tenemos compuesta por dos polos y un 0. Acá todavía yo no quiero que entiendan cómo vaya, pero cómo se encuentra, pero que vean más o menos qué componentes tienen. Vamos a tener los polos y vamos a tener acá en los distintos colores los caminos que están siguiendo los polos.
Estos pueden ser que vayan hacia el infinito, como en la figura superior, o que vayan formando formas y se cierran entre ellos, como en la segunda figura. Y estas líneas que estamos viendo acá son todas las posiciones que pueden tener, independiente del valor de la ganancia. Entonces, los polos en lazo cerrado se van a poder encontrar sabiendo el lugar geométrico de la raíz, porque en la práctica nosotros no vamos a tener que calcular esta tablita que les mostré en la primera diapositiva, sino que vamos a saber, solamente mirando nuestra función en lazo cerrado, perfecto. Lo que va a hacer es que se va a comportar de tal y tal forma. Este modelo fue propuesto por Walter Evans y nos permite encontrar la posición de los polos, independiente del valor de K, de una forma mucho más fácil. Entonces, ¿qué es el lugar geométrico de la raíz? Es la representación gráfica de los polos en lazo cerrado de un sistema a medida que un parámetro va variando. ¿Y para qué nos sirve? Basado en este lugar geométrico, nosotros vamos a poder escoger los parámetros con ciertos comportamientos que queramos que tengan de transiente y que sea estable. ¿A qué me refiero con que sea estable? Con respecto al primer punto, si se fijan, yo voy a poder elegir parámetros tal que se encuentren en el hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo. Y que vamos a querer ver con el comportamiento transiente. Si recuerdan, esta es la posición de polos y yo les comenté que según dónde estén estos polos, ya sea allá o acá, vamos a tener distinto nivel de amortiguamiento. Y al mismo tiempo van a tener distinto valor de frecuencia natural. Entonces nosotros, si yo quiero que un sistema sea más rápido, más lento, más o menos amortiguado, voy a poder fijar los polos según eso. Mirando cada sistema, cada lugar geométrico de la raíz, voy a decir, perfecto. Si yo quiero tener dada velocidad, puedo pararme, por ejemplo, acá, que va a ser con una frecuencia natural de 6 radianes por segundo. Y si lo pongo ahí, justo en este punto de aquí abajo, voy a poder decir que tenga amortiguamiento 1. Y esto va a ser una respuesta de las permitidas porque es parte del sistema. Entonces, los polos en lazo cerrado los vamos a poder encontrar usando el lugar geométrico de la raíz. Para eso nosotros vamos a tener que trabajar siempre y vamos a recordar muchas veces cuánto es la función de transferencia en nuestro sistema en lazo cerrado. Acá podemos ver que está dada por la planta más 1 más la planta por un sensor. En este caso lo vamos a estar escribiendo con el sensor. Muchas veces el sensor va a poder ser 1 o va a poder tener un valor. De eso no importa. Sabiendo cuánto es la función de transferencia, nosotros vamos a tomar el denominador de esta y la vamos a llamar la ecuación característica. Ahora, si yo quiero ver la ganancia de un controlador, solamente la ganancia, reemplazo, este va a ser el valor que nosotros vamos a querer mover. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Los polos y ceros de nuestro sistema en lazo cerrado se van a mover según el valor que tengamos en el controlador, según el valor de esta ganancia. Y eso nosotros ya lo vimos en los gráficos que armamos anteriormente. ¿Y por qué es esto? Porque podemos ver que los polos y los ceros están dependiendo del valor de K. Y los polos y ceros van a afectar entonces la respuesta transiente o transitoria de un sistema y van a permitirnos encontrar si un sistema va a ser estable o inestable. Luego, pasamos a ver un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Acá en la figura tenemos una planta que está dada por s más 1, s cuadrado más 20s más 300 y vamos a tener un controlador K. Cuando encontramos la función en lazo cerrado es la misma función de transferencia todas las veces. Si yo pruebo y dibujo el lugar geométrico de la raíz cuando K es igual a 1, yo tengo acá en la figura que podemos ver a la derecha en azul marcado cuál es el lugar geométrico y en rosado tengo la posición de los ceros en lazo cerrado que están siendo dados por el controlador. ¿Dónde se ubican estos ceros? Si se fijan ahí yo estoy trazando las líneas, me está dando que en este caso mi sistema tiene un amortiguamiento de 0,6. Al mismo tiempo, si sigo esta línea, yo puedo ver que tengo una frecuencia natural de 17,3 radianes. Y cuando calculo cuánto es el tiempo de estabilidad para esta posición me da que es 0,37,42 segundos. Acá fíjense
que cuando yo le pongo ver las líneas, selecciono grid al gráfico, las líneas que se están marcando son efectivamente las líneas asociadas al amortiguamiento, las que tengo marcadas en rojo, y las líneas asociadas a la frecuencia natural, las que son circulares. Ahora, si yo quiero ver cuánto es la respuesta del sistema de esto, lo grafico, veo la salida del escalón y obtengo esta figura. Si se fijan, tengo un pic, no estoy llegando a 1, estoy llegando a mi estabilidad en 0,37 segundos más o menos, lo que se obtiene aproximadamente ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que yo estoy viendo con un margen de 5%. ¿Cuánto me demoro en llegar a 5% del valor en estabilidad? Ahora, si yo quiero mover el valor de esta ganancia, ahora elijo k igual 10. Fíjense que el lugar geométrico de la raíz es el mismo, porque yo no he cambiado los polos ni los ceros, pero los ceros en lazo cerrado sí cambiaron. Estos ahora, en vez de estar cerca del final del lugar, se están acercando hacia el origen. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que mi amortiguamiento cambió. Ahora el amortiguamiento es 0,85, lo que quiere decir que mi sistema está más amortiguado de lo que era antes, que estaba cerca de 0,6. Pero la frecuencia natural se mantiene en la misma porque se mantiene en la misma línea. Como tengo la misma frecuencia natural y un amortiguamiento mayor, tengo que el tiempo de estabilización del sistema ha disminuido. Ahora es 0,26,16 segundos. Entonces, si yo veo la respuesta al escalón, si se fijan, ya no tengo la sobreoscilación que había antes, porque antes esto continuaba hasta acá más o menos. Ahora va directo y logro obtener la respuesta en un tiempo menor, alrededor de 0,26 acá, en vez de los 0,35 que había antes. ¿Qué pasa si quiero seguir cambiando mi ganancia? Digo, ahora quiero que mi ganancia sea 20. Nuevamente, el lugar geométrico completo no está variando, porque no le estoy agregando ni más polos ni más ceros al sistema, pero sí estoy cambiando la posición de los ceros en lazo cerrado. Ahora los ceros ya no están ubicados en la línea circular, sino que están en el eje real. ¿Qué quiere decir esto? Primero que nada, yo voy a tener amortiguamiento igual 1, porque ya no estoy en las líneas. Los polos ya no están conjugados, sino que es un sistema que está completamente amortiguado. ¿Qué sí cambió? Ya no tengo que estoy trabajando a la misma frecuencia natural, sino que estoy en una línea distinta a la que tenía antes, que era la azul. Ahora tengo una frecuencia natural de 11 radianes por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sistema va a ser más lento. ¿Cómo puedo saber eso? Por las ecuaciones que vimos en la clase anterior de las características de sistemas de segundo orden. Yo acá lo calculo y me da que mi tiempo de estabilidad esta vez va a ser 0,35, lo que es efectivamente más largo, mayor a lo que teníamos antes. Y si calculo la respuesta al escalón, como no está amortiguado, como está 100% amortiguado, no tengo la segunda vueltita que tenía acá abajo, pero mi sistema se demora más en llegar a la estabilidad de lo que teníamos en el caso anterior. Y todo esto yo lo puedo predecir sabiendo cómo se encuentra el lugar geométrico de la raíz. Entonces, el lugar geométrico está cuantificando de forma visual las variaciones al cambiar un controlador. Y para dibujar el eje de sistemas más complejos se van a tener que analizar las propiedades de este, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, primero que nada, ¿cómo se están comportando los polos en lazo cerrado? Los polos en lazo cerrado se van a poder encontrar con el lugar geométrico de la raíz, obviamente. Tenemos nuevamente nuestra función de transferencia, donde tengo marcada la ecuación característica, solamente para que no olviden cuál es. Y tenemos que recordar que no hay que confundir los polos en lazo abierto con los polos en lazo cerrado. Los polos en lazo abierto son los que están asociados a la función en lazo abierto. En este caso, el lazo abierto es de RS a I. Por lo tanto, solamente los polos asociados a la planta. Y los polos en lazo cerrado son las soluciones de la ecuación característica. Y también van a depender del controlador, del sensor, de todos los componentes. Luego, si seguimos con esto, tenemos la ecuación característica, ya que queremos analizar los polos en lazo cerrado, y lo vamos a poder reescribir como una constante que está siendo multiplicada por
todos los ceros de la planta por el sensor sobre todos los polos de la planta por el sensor. Entonces, acá vamos a tener que Z sub i van a ser todos los ceros en lazo abierto de este sistema y P sub j van a ser todos los polos en lazo abierto. Y K es la ganancia total del sistema en lazo cerrado. Cuando veamos cuánto es el LGR del sistema, va a ser todas las posiciones en las que se van moviendo estos son los polos, al variar K. Y acá en este caso estamos asumiendo que nuestro K está tomando solamente valores positivos porque estamos trabajando en sistemas sin retardo. Cuando tenemos sistemas con retardo, los K pueden también ser negativos. Siguiendo por la ecuación característica escrita como función de los ceros y polos, yo lo puedo llegar a reescribir como la multiplicación de todos los polos más K por la multiplicación de todos los ceros igual 0. Eso fue solamente trabajo algebraico. Por lo tanto, para un conjunto dado de polos y ceros en lazo abierto, la posición de los polos en lazo cerrado va a depender del valor de la ganancia K. Porque si se fijan, acá tengo K. Entonces, si K es igual a 0, los polos en lazo cerrado van a ser iguales a los polos de la planta. Porque se está eliminando el componente asociado a los ceros. En cambio, si K va a ser igual a infinito, la parte que no está asociada acá es la que está tendiendo a 0 y por lo tanto los polos en lazo cerrado van a ser iguales a los ceros de lazo abierto. Y para valores de K que sean mayores a 0, los polos van a estar formados por los dos componentes, porque no estoy eliminando ninguno. Entonces los polos van a depender de los polos y ceros de lazo abierto. Ahora, ¿cómo va a ser en el caso de los ceros? Nuevamente tengo mi sistema, mi función de transferencia, acá la planta, el sensor. Ahora yo voy a definir tanto la planta y el sensor como una constante cualquiera en función de sus ceros y sus polos. Y lo mismo para el sensor, una constante cualquiera en función de sus ceros y sus polos. Yo voy a reemplazar todo esto en mi función de transferencia, con lo que me está quedando que la entrada sobre la referencia son todos los ceros y polos asociados a la planta sobre 1 más las ganancias totales K sub G, K sub H de la función de transferencia de H y G. Con lo que yo si lo reordeno voy a llegar a la ecuación que tenemos acá abajo. Si se fijan acá yo analizo esta figura, estos dos componentes están asociados a la planta, este otro está asociado al sensor y tengo la ecuación final en la que están todos los componentes. Entonces, los ceros de este sistema, en lazo cerrado, está dependiendo de los ceros de la planta y los polos del sensor, mientras que los polos en lazo cerrado, como ya lo vimos, está dependiendo de polos y ceros de la planta y del sensor. Entonces, tomando la función que ya tenemos reescrita, que la encontramos en la parte anterior, vamos a tener, sabiendo cuáles son los ceros y polos de cada sistema, tenemos que los ceros en lazo abierto están dados por K por G, lo que están dados solamente por la planta, mientras que los enlazos cerrados están dependiendo de la planta y del sensor. Se van a encontrar a partir de G y de H, como les decía, la planta y el sensor. Si el sensor es igual a 1, o sea, no lo estamos considerando, no tiene una planta, los ceros de lazo cerrado son los ceros de lazo abierto. En cambio, si es distinto de 1, los ceros del lazo cerrado están relacionados con los ceros de la planta y con los ceros del lazo de realimentación. ¿Cuál va a ser el efecto de los polos en lazo cerrado entonces? Estos van a afectar la sobreoscilación máxima y este tiempo de establecimiento del sistema. Volvemos acá a tomar las figuras que teníamos originalmente, que las vimos en un par de diapositivas atrás, y tenemos en rojo, ahí y acá, y en este caso en este punto y en este punto, marcados los polos en lazo cerrado de nuestro sistema. Estos polos se van desplazando de acuerdo a la posición, al valor de la ganancia, ya que el resto del sistema se mantiene igual. Entonces nosotros tenemos que según donde se ubiquen, vamos a tener que va a ser el valor de la frecuencia natural y el amortiguamiento, y por la misma razón, nosotros sabemos que la sobreoscilación y el tiempo de establecimiento dependen de estos dos valores, por lo tanto, el tiempo de establecimiento y la sobreoscilación van a ir cambiando a medida que cambie
la constante y por lo tanto cambien los polos en lazo cerrado. En este caso tenemos que tienen la misma frecuencia natural, que es alrededor de 17, que está dada por esta línea, y en la figura de la izquierda tenemos un amortiguamiento de alrededor de 0,4006 o 0,6, y en la figura de la derecha tenemos 0,84 más o menos de amortiguamiento. Y con esos valores nosotros podríamos reemplazar y obtener cuánto es la oscilación máxima y cuánto es el tiempo de establecimiento. Entonces, ¿cuáles van a ser las propiedades del lugar geométrico de la raíz? Dada nuestra función de transferencia, para un k dado, nosotros vamos a asumir que S va a ser un polo del sistema solamente si está resolviendo la ecuación característica. Para resolver la ecuación característica, yo tengo que 1 más kg por h igual 0, despejo kg por h igual menos 1. ¿Y qué hago para resolver esto? Yo lo paso a coordenadas polares. Entonces le calculo el módulo a las dos partes. El módulo de k por g por h va a ser igual a 1 al módulo de menos 1. Y el ángulo va a ser igual, ¿cuál es la solución de esto? 2k más 1 más pi, donde k puede ser k igual 1 hasta infinito. La primera es lo que vamos a llamar condición de módulo, y la segunda va a ser la que nosotros vamos a conocer como condición de ángulo. Considerando estas dos, entonces yo paso a ver cómo se está comportando el sistema, qué quiere decir la condición de módulo y qué quiere decir la condición de ángulo en sí. Y bueno, en lugar de la raíz de la ecuación característica, divide acá a medida que aumenta acá al infinito. Entonces, si pasamos a ver cuál es la condición de módulo, vamos a recordar que podemos reescribir g por h como la multiplicación de todos los ceros sobre la multiplicación de todos los polos. Entonces, el módulo de la multiplicación de todos los ceros por la multiplicación de todos los polos va a ser igual a 1. Esto nosotros lo vamos a evaluar en la solución, en el polo que queremos que sea solución del sistema. Para evaluarlo, despejamos entonces. Nos va a dar que k va a ser 1 sobre todos los ceros sobre todos los polos evaluadas en el punto que estamos probando. Y esta va a ser la condición de módulo. La ganancia se va a poder entonces calcular reemplazando S por el valor del polo que queremos tener. Y vamos a calcular el módulo. El valor necesario de k va a ser el inverso del módulo. Cuando no existen ceros, el denominador es igual a 1. La segunda condición que vamos a tener, que ya vimos de dónde viene al inicio, es la condición de ángulo. Esta condición, al igual que la del módulo, se obtiene a partir de la función de transferencia. Nosotros teníamos g por h. Ahí vamos a tener la ecuación característica, que era 1 más k por g por h. Despejamos, pasamos este 1 hacia el otro lado. Y nos queda que el ángulo que se obtiene es el ángulo de toda esta función junta de k por g por h va a ser igual a 2 por k más 1 por pi. Es decir, vamos a obtener varios ángulos que se tienen que ir cumpliendo. Tomando esto, entonces despejamos. El k no está influyendo en el ángulo, así que tomamos simplemente el ángulo de la función de g por h, que es lo mismo que decir la multiplicación de todos los ceros, el ángulo de la multiplicación de todos los ceros sobre todos los polos, que utilizando álgebra es lo mismo que decir el ángulo de la multiplicación de todos los ceros menos el ángulo de la multiplicación de todos los polos, que a la vez es lo mismo que la suma del ángulo de todos los ángulos de los ceros con respecto al polo en estudio, menos la suma de los ángulos de todos los polos. Y esto es lo que tiene que ser igual a más o menos 2k más 1 por pi. Entonces, ¿qué nos dice la condición de ángulo? Lo mismo que acabamos de ver, que la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos tiene que cumplir esta razón. Acá estaba en radianes y acá lo escribimos en grados, pero es lo mismo. Por esto, eso sí, tenemos que tener cuidado de qué unidades estamos utilizando para
los ángulos de los polos y los ángulos de los ceros, ya que tenemos que seguir la misma unidad. Si está en grados acá, lo tenemos que escribir en grados. Si está en radianes, lo escribimos en radianes. Y vamos a tener que si un punto cualquiera, este punto es asterisco, desde ese punto hacia todos los ceros, menos de ese punto todos los polos, cumple esta ecuación, quiere decir que este punto en particular que estamos analizando va a pertenecer, va a cumplir la condición de ángulo y por lo tanto va a ser parte del lugar geométrico de la raíz. Acá lo tenemos de forma visual. Queremos comprobar si este punto de aquí pertenece al lugar geométrico de la raíz. Entonces, tomamos los ceros y vemos cuánto es el ángulo desde este cero hasta ese punto, siempre con respecto a la horizontal. Lo medimos o lo calculamos. Y después hacemos lo mismo con los polos. En este caso es un sistema que tiene un cero y dos polos. Y ahí calculamos cuál es el ángulo de los polos. Entonces ahí el ángulo de los ceros menos la suma de teta P1 más teta P2. Y el resultado tiene que cumplir que es más o menos 180 grados, 2K más 1 asociado a los polos. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos una figura donde se está mostrando un lugar geométrico, un sistema que cuenta con 4 polos, de los cuales 2 polos están conjugados, el P2 y el P3, y hay 2 polos que están en el eje real, P1 y P4, P1, P4. Las dos figuras están mostrando el mismo lugar geométrico. Hay solamente un cero que está en Z1, que está aquí, mismo dibujo, y se quiere ver si el punto S en cada figura, acá y aquí, son o no son parte. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que se hace? Se trazan las rectas desde cada polo y cada cero hasta el punto que estoy probando. Si fijan, acá tengo A1, A2, A3, A4 y B1 para el 0. Y acá, bueno, acá no están escritas, pero acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Mido cuántos son los ángulos. A esto se puede medir con un transportador. Y calculo. Si se cumple la condición de ángulo, es decir, que la suma de los ángulos de todos los ceros menos la suma de los ángulos de todos los polos es igual a 2 veces 2 por K más 1 por 180, quiere decir que el punto pertenece o no pertenece. Ahora, sabiendo entonces, tenemos las condiciones de ángulo, la condición de módulo, el comportamiento de los polos y el comportamiento de los ceros, nosotros podemos pasar a ver cómo se va a armar el lugar geométrico de la raíz de forma manual. Y esto ya es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, quedamos solamente recordando que la condición de ángulo va a ser la más importante porque es más complicada de encontrar. Si tenemos que el punto no está cumpliendo la condición de ángulo, entonces un polo y lazo cerrado no va a poder ubicarse en esa posición. En la figura de acá, el punto B está dando que no va a poder ubicarse, no va a ser un lugar geométrico y por lo tanto yo no voy a poder pedirle a mi sistema que se comporte de esa forma. En cambio mi punto A sí se encuentra ubicado en el lugar geométrico y por lo tanto yo voy a poder elegir que el cero en lazo cerrado esté ubicado allá. Y bueno, nos vemos para la próxima clase.